Acuérdense de estirarse, cambiar de posición, ¿sí? Hacer la pausita activa, movimiento de manos, de muñecas. Pollito. Bien. Porfa, me recuerdan por ahí en unos 15 minuticos lo de guardar la conversión de la sesión del video anterior. Bien, entonces estamos hablando específicamente de cómo usar el concreto ciclópeo, que normalmente el concreto ciclópeo, pues las mismas caras de la excavación me van a generar prácticamente lo que es su formaleta, es decir, tanto la parte que es del fondo como lo que son las caras laterales. Eso yo simplemente excavo, ¿sí? Profundizo, retiro el material y obtengo precisamente como ese cajoncito donde puedo aplicar ese concreto ciclópeo. Continúo y perfectamente podría también tener la formaleta prácticamente para lo que sería la viga de cimentación, en este caso lo del refuerzo. Y el refuerzo, por ejemplo, para poder generar ganchos, aquí no se los dibujé, pero normalmente los elementos de concreto reforzado, los refuerzos siempre generan un gancho, es decir, forman una especie de L, donde se junta o genera algún nudo, o específicamente donde se entiende de que termina totalmente ese elemento estructural. Para el caso, si viene desde acá hasta acá, él tendrá por este lado algunos ganchos aquí. Estos normalmente son los de arriba, vendrán hacia abajo, los de abajo vendrán hacia arriba. ¿Cómo? Ya van a ver.
Más o menos como para que se entienda ahí la idea de lo que es un gancho. Pues este mismo elemento, por ejemplo, acá estará, pero al contrario, es decir, hacia arriba. ¿Y qué es lo que hace? Es precisamente como confinar ese núcleo de concreto, es decir, que no salga de allí. Esos dobleces de esos ganchos, pues realmente, pues aquí por lo que estoy haciéndolo rápido en el dibujo, pero él, así como se ve esto es un poquito más curvo, ¿sí? Eso tiene ciertos radios, ¿sí? Un poquito de curvatura. Esas curvaturas se logran precisamente en lo que es un banco para aceros. Lo típico es que sea un banco de madera y están clavados algunos, digamos, trozos de varilla, obviamente de un diámetro más fuerte, más grueso. Y simplemente uno corta una varilla, ¿sí? Las varillas vienen normalmente de 6 metros o 12 metros, vienen, digamos, totalmente estiradas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Primero, se recorta según la medida total que va a tener ese elemento. Entonces, por ejemplo, un estribo específicamente, pues nosotros tendremos que tener la medida de lo que es el gancho, la medida de lo que es el gancho, que es esta medida que hay acá. ¿Cuánto hay hasta aquí? ¿Cuánto hay de ahí hasta acá? ¿Cuánto hay de ahí hasta acá? ¿Cuánto hay hasta acá? Y cuánto de nuevo en la misma medida del gancho. Es decir, que es una sola varilla estirada a la cual yo le hago un poco de dobleces y los dobleces precisamente se los puedo generar aplicándole fuerza. Normalmente esas varillas se introducen dentro de algunos tubos y la varilla se mete en medio de estos, digamos, moldes, ¿sí? Patrones para poder generar los dobleces necesarios. Así es que se figura. Obviamente, cuando se compra ya figurado, pues ellos ya no lo hacen así, sino directamente en troqueladoras o máquinas diseñadas para hacer los dobleces según la medida que se requiere, ¿sí? Pero eso es un solo elemento solamente que doblado. Entonces resulta que ese doblaje y saber qué tanto de eso nosotros vamos a utilizar, por eso es que necesitamos desarrollar lo que vamos a aprender un poquito de lo que es el cuadro de aceros. Y en esas tablitas que ustedes tuvieron que haber encontrado de aceros, específicamente tiene que venir en algún momento alguna columna que se denomina kilogramo por metro lineal, ¿sí? ¿Sí encuentran eso? ¿Sí lo vieron? ¿O en sus tablitas no está nada de eso? Sería la Sí, masa, ¿no? profe, en el kilogramo. No, profe. En las tablas de aceros, que normalmente viene número de la varilla o viene por lo menos el diámetro de la varilla, vienen pesos, ¿sí? Pesos según por metro lineal de cada una de las varillas según el diámetro o espesor de esa varilla. Pero en algún momento en esa tabla debe venir algo que dice kilogramo sobre metro lineal o kilogramo sobre metro, ¿sí? Kilogramos sobre metro, la masa. Exactamente eso es lo que pesa específicamente, ¿sí? La masa específicamente de lo que es un metro lineal, ya sea de media, ya sea de 3/8, de 1/4, de 7/8, de la medida que sea. Obviamente que por esa misma razón son valores diferentes. Pues obvio, entre más refuerzo, entre más diámetro que tenga ese acero de refuerzo, pues obviamente que tiene más masa. Entonces, eso es fundamental para poder hacer la conversión, tanto de cuántas varillas nosotros tenemos que comprar para obtener lo que es el peso de lo que podemos cobrar y demás, así como saber también si la modulación es de 6 metros o de 12 metros, cuántas específicamente tenemos que tener y cuánto de eso de pronto vamos a tener
simplemente que desperdiciar. Es decir, que nos va a quedar de pronto alguna partecita de ese acero que no vamos a poder utilizar absolutamente nada. Es decir, se nos convierte en mugre, en escombro o chatarra. Y todo lo que es escombro en una obra, así como lo vimos la clase pasada, pues ya sabemos que le decimos chaito, chaito. Es decir, toca contratar volquetas, viajes de escombros y demás, y evacuar ese material. Bien, continuamos acá. Entonces, se entiende que, por ejemplo, para el concreto ciclópeo, si es para una cimentación, ¿sí? Específicamente, lo que es el terreno me puede dar la forma de eso. Para el caso en particular, mirándolo así, esa sería una viga de concreto ciclópeo, la que tenemos acá abajo. Ojo, aquí no le estoy haciendo referencia de que le coloquen por debajo nada que tenga que ver con el solado, ¿sí? Porque se supone que apenas ustedes llegan ahí, ustedes sí ya pueden empezar a fundir lo que es el concreto ciclópeo perfectamente, o por lo menos también lo que es el arranque. El concreto ciclópeo, ahí en la parte de abajo, no es de una vez tirar piedra rajoneada. Obligatoriamente hay que generar una capa de mero concreto para que tenga donde digamos, pegarse o donde instalarse las piedras que vamos a colocar. También lo otro, no escoger y ese pedazo de piedras que nos han sobrado, simplemente aventarlas allá. No, hay que instalarlas. ¿Por qué no se pueden aventar? ¿Por qué creen? ¿Por qué no puedo coger simplemente y botarle ahí a lo que ya a la capita que le haya echado de concreto? ¿Por qué creen ustedes que no se puede? ¿O sí se podrá? ¿Qué pasó? ¿Se desmayaron? Profe, pues si se arroja así muy fuerte, pues quedaría como la piedra ahí en el piso, ¿no? En el terreno natural. Y pues solo Pues sí, perfectamente podría desplazar el concreto y eso, pero a su vez, recordemos que el concreto, digamos, en estado pastoso, también es muy susceptible de un fenómeno que se denomina segregación, ¿sí? Por favor, recuérdenme qué es la segregación en un concreto. la segregación es Profe, ya puede lo de la grabación. Todavía falta un poquito. Me recuerdan ahorita en unos 5 minuticos. La separación Gracias. de sus materiales. ¿Qué es segregación? La segregación es que quedan las partículas muy bien dispersas, o sea, de la mezcla. La separación de sus materiales, ¿no? La separación O sea, de lo que es el material fino y líquido del material más grueso. Es decir, se sedimenta algo. No sé, esperemos que sí. ¿Alguna vez alguno ha probado o visto preparar o visto a alguien beber algún jugo de mora o de guayaba? Yo por lo menos sí lo he visto. En eso, normalmente si usted le sirven un jugo de esos o se lo sirvieron a alguien, en algún rato eso tiende a que quede una parte como más clarita arriba y una parte más densa abajo, ¿sí? Eso es precisamente lo que pasa acá. Se separa la parte gruesa de la parte fina. Y eso precisamente no nos sirve. A nosotros necesitamos que ese nuevo material que estamos, digamos, generando a raíz de una mezcla de varios materiales, se comporte de manera homogénea, es decir, que sea todo, ¿sí? No que sea partes disgregadas, es decir, sueltas. Necesitamos que todo él se compacte para generar ese nuevo material resistente. Entonces, esa es una de las razones, ¿sí? Entonces, y además puede generar también vacíos, zonas de vacío dentro del mismo concreto, que cosa que en este caso no nos sirven para nada. Entonces ya saben que lo que se va a hacer es instalar. Ojo, las tres caras que vamos a poder
que vamos a poder utilizar como la misma formaleta para ese concreto ciclopio. Si pudiésemos, digamos, hacer un corte y poder observar desde lejos con rayos X, veríamos algo más o menos de esta forma, ¿sí? Es decir, tenemos terreno simplemente simplemente al excavar, pues le damos la forma específica de ese moldecito. Es decir, ahí no tendríamos que conseguir otros materiales específicamente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que nos quede bien? Simplemente que arriba sea una sola medida, es decir, que nos quede bien nivelado. ¿Cómo creen ustedes? Ingeniero, la grabación. Listo, ahora sí. ¿Qué creen que hay que hacer ahí para poder garantizar de que eso no quede con altibajos? Muy bien. Es decir, para que esto me quede todo a una sola medida, la parte superior. ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Qué habría que hacer? Hablen, hablen. O sea, para que quede plano el concreto ciclópeo, dice, ¿cierto, profe? Sí, en la parte de arriba.
Enrasar, o sea, ¿cómo es que se ¿Puede llama eso? repetir la pregunta? Miren, eso va a quedar, el concreto ciclópeo, obviamente que tiene que quedar fundido antes de nosotros poder fundir la viga de cimentación, la que es en concreto reforzado. ¿Sí? ¿Por qué? Obligatoriamente porque pues necesita tener precisamente dónde asentarse. ¿Sí? Es decir, en este caso, así como el terreno fue en la parte de abajo, la formaleta del fondo para el concreto ciclópeo, en este caso en particular, para la viga de cimentación, ahora lo que va a ser la formaleta del fondo no va a ser terreno, sino específicamente el concreto ciclópeo. Entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos nosotros precisamente para que nos quede en un solo nivel y no que nos queden un poco de protuberancias? ¿Cómo creen? ¿O qué hay que hacer? Ustedes ya lo saben, ya lo tienen que saber. ¿Echar primero como una basecita en esos espacios o qué? No sé. Enrasar, o sea, Exacto, enrasar. ¿Y enrasar en general qué significa? dejar toda la superficie de un superficie. mismo nivel. Dejar toda la Ajá, de un superficie de un mismo mismo nivel. nivel. Ese enrasar específicamente es que toca pasar niveles ahí. Esos mismos niveles que aprendimos desde el inicio respecto de la localización y replanteo, los niveles, una vez más que yo les había dicho, eso se sigue utilizando durante todo el proyecto. Entonces, nosotros para poder garantizar de que esto nos llegue, en este caso en particular, ¿cuánto le estoy metiendo a esto? Esto tiene aquí 35 de alto, que para que nos quede toda esa viga a lo largo de ella, ¿sí? Es decir, durante toda esa longitud, que se mantenga a 35 de altura, pues precisamente toca pasar niveles. Y los niveles, pues los pasamos simplemente pues con una plomadita y ubicamos hasta dónde puede ir. Normalmente se tiende un hilo, es decir, se tiende un cordel para identificar que más de eso no podemos pasarnos cuando estemos fundiendo ese concreto. Listo. Lo realizamos. Nosotros de una vez no podemos coger y montarle encima a fundir la otra vaina. Toca esperar los tiempos normales de fraguado para un concreto ciclópeo. Eso en este caso en particular, pues no necesitamos formaleta. Pero así como lo vimos en algún momento con el concreto ciclópeo, nosotros podemos también generar muros de contención. Y obligatoriamente para hacer un muro de contención, seguro que sí vamos a necesitar formaleta, ¿sí? Entonces, no es que todo el tiempo sea directamente en el terreno, sino que en este caso en particular, que hace parte de la cimentación, sí, por las cuestiones de estar dentro del terreno, el mismo terreno me sirve como formaleta y me evito comprar otro tipo de materiales, gastar y precisamente también invertir más tiempo respecto de tener trabajadores haciendo esa labor, ¿sí? Entonces, obligatoriamente hay que hacer eso. Se nivela, se pasa un hilo y se tiene donde hay que enrasar. Muy bien. Para poder después generar lo que es la viga en concreto reforzado, obligatoriamente toca primero amarrar el refuerzo, ¿sí? Amarrar el refuerzo. Entonces, esto perfectamente puede ser el refuerzo de esa, precisamente, de esa viga de cimentación de allá, ¿sí? Entonces, nótese que específicamente tiene esos estribos o flejes, ¿sí? Ese refuerzo transversal y lo que son las varillas
largas que son el refuerzo longitudinal. Cosa importante que de aquí en adelante tienen que aprender es que absolutamente cuando se coloque, ya sea en columnas o vigas, los estribos o flejes, ellos, los ganchitos esos, tienen que estar rotados, es decir, no pueden estar exactamente en la misma línea de posición. ¿A qué me refiero? Específicamente observen aquí. Este tiene el gancho específicamente por este lado y este tiene el gancho por este lado, es decir, no están en la misma zona, en la misma línea. ¿Por qué hay que garantizar que eso sea así? Que no estén los ganchos exactamente en la misma posición. Porque eventualmente cuando venga el sismo, que es casualmente la fuerza que más, según el tipo de obra que estemos realizando, puede ser la que más nos afecta desde el punto de vista precisamente de que permanezca la estabilidad de la estructura. Si nosotros tuviésemos absolutamente todos los ganchos, y ya vimos que los ganchos es simplemente de que es una misma varilla, solo que se dobló y al final se junta para formar como una zona para no, como quien dice, estar más metida, más compenetrada con el mismo concreto. Por eso es que es hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si todos los tuviésemos exactamente en la misma posición, entonces este lo tuviésemos también ahí, este lo tuviésemos también ahí, este también lo tuviésemos ahí, eso prácticamente se va a convertir, como para que me entiendan, como si fuese una cremallera. Es decir, que si empieza a fallar por esa línea, pues prácticamente se pueden estar abriendo todos los flejes o estribos según sea el caso. Entonces, por esa razón, cada vez que se colocan, nosotros tenemos que generar o garantizar de que estén rotándose, ¿sí? Que no estén todos exactamente en la misma posición. Entonces, por ejemplo, cuando es un elemento vertical, entonces supongamos que el gancho estaba por acá, el otro no puede estar ahí, tendría que estar en alguna otra de las esquinas y así sucesivamente. Normalmente lo que se busca es que se van rotando, se van rotando. Cuando se presentan lo que son las zapatas, ¿sí? Las zapatas obligatoriamente están diseñadas para que tengan una parrilla en la parte de abajo. Y noten que lo típico es que se generen estos tipos de ganchitos, ¿sí? Esos ganchitos. El refuerzo de las columnas, en este caso, no va a ir los ganchos hacia adentro como veíamos, por ejemplo, ahí en la viga, sino que en este caso en particular, cuando es el arranque que viene desde una cimentación, normalmente eso forma como si fuese unas paticas de ese refuerzo hacia arriba, ¿sí? Las paticas de esos refuerzos. ¿Qué tan pequeño o qué tan grande es este gancho? Eso solamente obedece a algún diseño estructural. Entonces, para el caso de entrada, por ejemplo, viendo esta fotografía, personalmente me parece que está muy pequeño, ¿sí? Debe ser un refuerzo mucho más largo, para que abarque, como quien dice, mayor área dentro de esa placa de la zapata. ¿Por qué? Porque aquí específicamente es como, hagan de cuenta que tuviesen un papelito, y ese papel fuese precisamente la placa de la zapata. Hagamos de cuenta que este lapicero es específicamente lo que vendría haciendo ese refuerzo de la columna. Él prácticamente está generando en un solo punto
esa distribución de carga, es decir, la vuelve muy puntual y eventualmente podría generar el efecto de punzonamiento, es decir, que estuviese atravesando ese elemento ahí. Entonces hay que evitar eso, es mejor normalmente, es más grande precisamente ese arranque del refuerzo. El refuerzo nosotros no lo volvemos a ver, por eso es que hay que tenerle mucho cuidado desde el inicio, que nos quede amarrado y exactamente donde se necesita, ¿sí? Aquí simplemente es como si hiciésemos una vista de rayos X y aquí ¿qué podemos observar? Ah, bueno, se hizo una excavación, obviamente se tuvo que haber hecho con la medida específica de la sección en planta de esa zapata. Vemos que abajo tiene como otra cosita, esa otra cosita pues para este caso en particular sería el concreto de saneamiento o concreto pobre o solado, ¿sí? Cualquiera de esos tres nombres tiene. Y a partir de ahí, sí, empezamos a generar esto. Ojo, el refuerzo, por lo menos tanto en elementos, vigas, columnas o cimentación, nunca está exactamente en la pared de esos elementos. Es decir, no está exactamente en el fondo, no está exactamente no está exactamente en el borde. Noten aquí específicamente cómo se ve, ¿sí? ¿Sí? Nótense que está despegado de lo que vendrían siendo los bordes. Incluso en la parte de abajo, ¿sí? Eso que no esté tan ahí, precisamente genera de que no está tan expuesto a la intemperie. Y si dejáramos el acero más o menos cerca a la intemperie o simplemente expuesto, ¿qué problema se le puede presentar al acero? Los escucho. ¿Qué creen que le puede ocurrir? Puede presentar corrosión, o sea, ya perdería, como que ha expuesto a la intemperie, pues los efectos del clima afectarían pues el material, el acero. Correcto, la corrosión. Y la corrosión pues genera el óxido y el óxido de una vez ataca y le quita las propiedades mecánicas que tiene precisamente el acero. Es decir, lo debilita totalmente o lo destruye. Entonces, eso hay que precisamente generarlo. En el caso del grafiquito que estábamos viendo. Profe, una pregunta. Señor. El acero del, bueno. ¿Me habla un poquito eso más es duro, otra, por favor? ¿Ahora sí me escucha? Ahí, sí, un poquito más. Profe, esto es que por lo menos, bueno, yo tenía pues, el concepto de que pedestal le llamaba como la parte superior de la zapata, o sea, la parte superior, sí, no sabía que, digamos, eso o sea, no sabía que eso se le llamaba pedestal cuando era un poquito más grueso o algo así. A ver, digamos, el pedestal realmente es esto que está aquí. Y se le llama pedestal es cuando es un poquito más grueso que como va a continuar la sección de la columna, ¿sí? Cuando no, simplemente la zapata, es decir, se asume que todo ese elemento realmente se diseña, esto tiene que estar ubicado precisamente, ya sea que está céntrica, ya sea que está excéntrica, así como lo vimos en algún momento en los planitos, y como aprendieron o van a aprender o están aprendiendo a diseñarlas en Mecánica de Suelos 2.
El caso de lo que le estaba diciendo específicamente es que este acero que forma esa parrilla, ¿sí? Eso no puede quedar específicamente en la parte de abajo. Él tiene que quedar elevadito, es decir, tiene que quedar un poco de concreto por debajo y ahí sí vendrá lo que es esa parrilla de acero. Para las cimentaciones, lo típico es que sea alrededor de los 5 o 7 centímetros, precisamente esa separación del acero respecto de lo que vendría siendo en este caso, el suelo. ¿Cómo creen ustedes que se puede garantizar de que eso se eleve? Recordemos de que primero tenemos una canasta de refuerzo y después es que vamos a fundir el concreto que cuando se está fundiendo está en un estado pastoso, es decir, un poquito fluido. ¿Cómo podemos garantizar que el acero quede, ya sea por ejemplo, en la parrilla de esta zapata o en la columna o en la viga, que nos quede despegada de todos lados? Es decir, que mantenga ese concreto de protección o llamado por algunos de recubrimiento. ¿Qué creen que se puede hacer? ¿O qué habría que hacer? O simplemente no se puede, no, de malas, tocó así porque ¿qué nos podemos inventar los ingenieros para eso? Piénsenlo mientras iniciamos la siguiente sesión. Y alguien que responda, por favor.